Muy bien, ya tenemos el sistema instalado. Ahora vamos a proceder con la instalación de los servidores. Pero para eso primero tenemos que hacer unas configuraciones sencillas dentro del sistema operativo, ya que en este momento no necesitamos la conexión a internet porque tenemos los 5 DVDs del sistema. Entonces procedemos a el sistema. En la pestaña de administración nos ubicamos en la gestor de paquetes Synaptic. Introducimos la contraseña de root. Esperamos a que abra. Muy bien, ya abrió. Termine de cargar. Muy bien, una introducción rápida. Sí, el software en su sistema se organiza en lo que se llama paquetes. El gestor de paquetes le permite actualizar o eliminar paquetes de software. Debe recargar la información de los paquetes regularmente. De otro modo podría perderse actualizaciones de seguridad importantes. Bien, vamos a dejarlo aquí para que lo lean si es que es de su agrado, pero nos vamos a enfocar en esta otra ventana donde tenemos que hacer la configuración para poder utilizar los CDs o DVDs según sea el caso. En este caso son DVDs. En la opción de configuración, repositorios, en la pestaña Third Party Software vamos a agregar los CDs binary 1, 2, 3 y 4 y 5, perdón. Damos clic en add cd-rom y vamos a insertar muy bien, introducimos el DVD en nuestro lector, esperamos a que lo detecte el sistema. Muy bien, aquí está, listo. Ahora sí podemos dar clic en add cd-rom. Muy bien, ¿por qué aparece este error? Muy bien, el pequeñito error que vimos hace un momento es debido a que estamos trabajando en una máquina virtual. Debemos tener la precaución de que la unidad esté debidamente montada en la máquina virtual. Después de eso, el sistema empieza a escanear buscando el CD o DVD. Esperamos un poco. Muy bien. Aquí hay un detalle que es importante aclarar. En caso de que los CDs no aparecieran en esta ventana, como los vemos aquí, se tendrían que agregar. En este caso ya no es necesario. Lo hicimos al inicio. Por eso es que está aquí el binary 1, 2, 3, 4 y 5. Procedemos a cerrar la ventana. Cerrar. Recargamos. Esperamos.
y los paquetes se han actualizado. Cerramos esto. Procedemos entonces a hacer la instalación de los servidores. Esto lo vamos a hacer desde la consola. La consola se ubica en aplicaciones, accesorios, terminal de root. Esta es nuestra consola de root. Vamos a utilizar el comando apt-get install OpenSSH server. Es el primer servidor que vamos a instalar. Le está leyendo los paquetes. Nos pregunta si queremos continuar. Claro que sí. Enter. Mientras vemos el avance de la instalación, no está por demás que este es un pequeño manual traducido del inglés al español de cómo instalar un servidor, el servidor perfecto. Esta es la página traducida, el comando que acabamos de teclear. Al terminar, después de instalar este servidor, podremos usar un cliente SSH, en este caso que aquí lo menciona es PuTTY, o cualquier otro cliente SSH. Vamos a revisar cuál es el avance. Bien, parece que ha terminado de instalar. Configurando SSH 1.5, pctest, home, users. Para poder instalar este servidor es necesario tener a la mano el DVD1, el binary 1. En este caso ya lo teníamos dentro de la unidad lectora, por eso no lo pidió. Vamos a continuar con la instalación, bien sea siguiendo el manual que está aquí o las notas de clase. Ahora vamos a hacer algunas configuraciones para la instalación del siguiente servidor. Muy bien, tecleamos la ruta donde está el archivo que vamos a editar para configurar la dirección IP en el equipo. En este caso, como estamos trabajando en una máquina virtual, lo que nos detecta es la red interna virtual. Y pues bueno,
no hay mucho que configurar aquí. Entonces lo guardamos, control X para salirnos del archivo y continuamos con la instalación. Vamos a instalar nmap para poder estar al tanto del mapeo de la red. Entonces, de nuevo tecleamos apt-get install nmap. Esperamos a que se instale. Sí, continuamos. Cambio de medio, por favor. Ok, inserte el disco etiquetado binary 1. Muy bien, insertamos el binary. Esperamos a que lo lea la unidad. Listo. Cerramos esta ventana y presionamos Enter. Esta otra que se abre al leer el CD la cerramos también, no hay ningún problema. Tenemos listo e instalado nmap. Ahora procedemos a instalar el servidor mysql. Bien, en una sola línea estamos instalando dos paquetes. Uno es el cliente y el otro es el servidor. Presionamos que sí. Si es necesario que nos pida otro binary, otro DVD binary, lo introducimos en la unidad lectora de DVDs y esperamos a que trabaje. Muy bien, entonces nos aparece la configuración de paquetes y vamos a introducir la contraseña para mysql. Ok, seleccionamos una contraseña y aceptamos. Repetimos la contraseña, aceptamos y esperamos a que termine la instalación. Bien, hemos terminado la instalación de los paquetes de mysql. Ahora vamos a hacer algunos cambios en el archivo de configuración para mysql. Abrimos el archivo de configuración que está en nano etc mysql my.cnf, enter, y vamos a buscar la siguiente línea, la línea que se llama bin address. La buscamos socket beta. Aquí está bin address.
Lo que vamos a hacer aquí es comentarla. Es lo único que tenemos que hacer. Con el símbolo de número la comentamos y es todo lo que hacemos. Bien, guardamos el archivo. Control O, Enter, Control X, salimos. Muy bien, ahora para que los cambios surten efecto tenemos que reiniciar el servidor. Entonces entramos a etc barra init punto d barra y presionamos Enter. Aquí hay un pequeño detallito. Parece que es aquí. Estamos viendo que se detiene el servidor y se reinicia. Y está listo.